Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal de vídeos de YouTube. En primer lugar, y antes de empezar con el tutorial de hoy, os quiero agradecer a todos los que os habéis suscrito a mi canal de YouTube, pues el hecho de que hayáis dedicado una parte de vuestro tiempo a suscribiros a este canal, y que gracias a vosotros en poco más de 2 meses sois ya más de cerca de 300, 270 y tantos seguidores en mi canal de YouTube. También agradeceros a todos los demás que os vais agregando tanto a mi perfil de Facebook, a mis blogs de blogger o a mi canal de Twitter. En fin, a todos los que me seguís de una manera o de otra, daros las gracias por ello. Bueno, en el día de hoy, y viendo que en estos tiempos que estamos ya muy cerca de las Navidades, estáis muy interesados muchos de vosotros en fotomontajes o en diseños navideños, me he decidido a hacer un tutorial para explicaros un poquito cómo realizar una plantilla navideña como esta, que en este caso se trata de un calendario, pero bueno, básicamente podría servir para cualquier otro tipo de plantilla que queramos diseñar. Entonces, os quiero explicar un poquito qué pasos he ido siguiendo y cómo podéis conseguir, por ejemplo, clipar y demás elementos para utilizar en vuestros diseños. Entonces, vamos a empezar con el tutorial. Bueno, como veis, ya me habría abierto mi plantilla, mi calendario con Photoshop, pero antes de explicaros un poquito unas pequeñas técnicas que he utilizado para hacer este calendario, os quiero también comentar que la plantilla que os compartiré en mi blog de calendarios, a ver si la tengo por aquí, esta, para los que no manejéis un poquito Photoshop y simplemente queréis añadir una fotografía a este diseño, también os voy a dejar un marquito para aquellos que no seáis tan diestros con Photoshop, para que simplemente le podáis añadir vuestra fotografía y nada más, no tenéis que hacer nada más. Eso por un lado. Por otro, deciros que yo en mi caso, para por ejemplo hacer este tipo de diseños, utilizo muchas veces plantillas vectoriales, como serían estas dos, que como veis he utilizado en mi diseño, tanto las dos partes estas de los abetos, ramas de abetos, como sería en este caso el año 2015. Y por otro lado he utilizado también estas cajas de regalos que aparecían en otra plantilla de vectores. Para buscar vectores, simplemente pues os podéis buscar en Google, en imágenes, ponéis vectores de Navidad y como veis aparecen cantidad de vectores navideños que podéis utilizar en vuestros diseños. Luego sería utilizarlas con Adobe Illustrator, que yo en mi caso no es que lo sepa manejar muy bien, pero simplemente me valen para utilizar las capas necesarias para luego después pasarlas a Photoshop y trabajar con ellas. En este caso, por ejemplo, para explicaros cómo podéis utilizar una de estas imágenes, si ponéis vectores de Navidad, pulséis sobre cualquiera de ellos, en este caso, por ejemplo, esta, y como veis aquí aparece una serie de paquetes de vectores de Navidad que son gratuitos. Veis que aparecen una serie de vectores navideños. Simplemente os vais al que os guste. Por ejemplo, yo para explicaros me he descargado este en concreto. Le doy aquí. Veis que me abre una ventana nueva. Y en este caso, para descargarlo simplemente tendría que darle a Download. Daríamos Download y veréis que se me abre el cuadro de diálogo de descarga. ¿Veis? Aquí. Le daríamos a guardar archivo. Yo en mi caso no lo voy a hacer porque lo tengo ya guardado. Y os voy a explicar un poquito simplemente los pasos que sigo yo para utilizar estos vectores navideños. Que como ya os digo, no manejo Adobe Illustrator de forma muy fluida, pero por lo menos a nivel básico sí que me sirve para utilizar ese tipo de imágenes. Entonces, por ejemplo, esta sería la imagen que nos hemos descargado. Me la llevaría a Adobe Illustrator. Esperamos que nos la abra.
ralentizado un poquitín el ordenador, tengo muchas cosas abiertas, pero bueno, vamos a esperar un poquitín. Veréis que abrirá la imagen. Se pueden utilizar tanto imágenes con extensión EPS como imágenes AI, que serían de Adobe Illustrator. Nos iríamos dentro de toda esta paleta de herramientas, nos iríamos, normalmente creo que abriría esta, pulsaríamos sobre Layers, y vamos a seleccionar simplemente las capas que nosotros necesitamos para luego llevarnos a Photoshop. Entonces, en este caso, yo quiero mantener, tanto sería la imagen de Santa Claus con todos los regalos estos que tiene en sus manos, como en este caso la nieve. Entonces, lo que haría es irme a la parte final, a la parte de abajo del todo, y eliminar tanto el fondo como estos arbolitos que aparecen por aquí y todo lo que yo no deseo. Como veréis, aparecen cantidad de imágenes o cantidad de capas vectoriales. En este caso hay que tener un poco de paciencia. Simplemente iríamos pulsando sobre los ojos de esas capas que no nos interesan, las vamos deseleccionando. Posiblemente hay alguna manera más rápida, pero es que yo, como os digo, Adobe Illustrator no lo conozco bien y entonces simplemente me utilizo o hago lo necesario para solo seleccionar las cosas que me interesan. Entonces, en este caso, ya esta parte ya me sería útil. Entonces, cogería, me iría a Select All, hace una selección de todas las imágenes o todas las capas que nos quedarían y le daremos a Edit, Copy. A partir de aquí nos iríamos a Photoshop. Esperamos un poquito de nuevo que nos abra Photoshop. ¿Veis? Le iríamos a archivo nuevo, nos crearíamos un nuevo diseño. El tamaño, por ejemplo, bueno, así podría haber, está bien, 2000 por 3000. Y veréis que cuando le diga edición pegar, tenéis varias opciones. Lo podéis pegar como objeto inteligente, como píxeles, como trazado y como capa de forma. Yo lo pongo como objeto inteligente. Entonces nos va a conservar la imagen tal como venía en Adobe Illustrator. La redimensionamos al tamaño que nosotros necesitamos. Y como veríais, ya tendríamos una imagen como un objeto inteligente, que además le podemos transformar el tamaño al tamaño que nos dé la gana, porque nos va a conservar perfectamente los píxeles. Le añadiríamos un fondo, por ejemplo, podríamos coger un color clarito azul frontal y de fondo un poquito más oscuro. Eso ya como a vosotros os guste. Pulsamos, en este caso sería un degradado radial. Pulsamos aquí, lo llevaríamos hacia los extremos y como veréis nos ha quedado una imagen a la que le podemos añadir un texto o lo que nosotros queramos y lo podríamos utilizar en alguno de nuestros diseños. Pues un poco eso era explicaros un poco muchas veces de dónde saco este tipo de clip art, y como veis es muy sencillo. Simplemente en Google aparecen cantidad de imágenes vectoriales. Luego sería ya utilizarlas en nuestros diseños, o sea, descargarlas a nuestro ordenador y podemos utilizar, igual que he hecho yo, cualquiera de estas imágenes para nuestros diseños. Ya veis que podéis conseguir una cantidad enorme de imágenes para eso. Bueno, y luego ya centrándonos un poquito más en la plantilla esta navideña del calendario que os he creado, porque os compartiré, ya como os he dicho, en mi blog de calendarios, pues en principio esta sería la imagen que abriríais una vez que lo descarguéis. Ocultamos un poco el logo este que utilizo yo de calendarios y un poquito no me voy a extender demasiado en la explicación de cómo lo he creado, porque ya tenéis un vídeo anterior a este de cómo crear una plantilla, por ejemplo, navideña, añadiendo una serie de elementos, como sería en este caso las cajas de regalo, el año y estas partes, estas ramas de abetos. Y simplemente lo que quiero es explicar un par de detalles. Bueno, una sería el fondo, que esto sí que también os he creado en alguna ocasión un tutorial para explicar cómo utilizar los degradados, que ya como habéis visto cuando os he explicado cómo añadir el de Santa Claus, o lo he hecho. Simplemente sería con la herramienta de degradado seleccionada, seleccionáis los dos colores que necesitáis,
seleccionéis en este caso el azul clarito y azul más oscuro de fondo, y con el degradador radial lo aplicamos sobre la imagen de fondo. Eso sería por un lado. Y luego por otro, si queréis utilizar el calendario, como en este caso he hecho yo, añadiéndole una fotografía en esta parte, en este extremo del calendario, como sería este, como veis tengo dos posibilidades dentro de la plantilla. Entonces, como veis, yo le he añadido esta imagen, y lo que tenéis que hacer es añadirle una máscara de capa, que eso se hace justo aquí abajo. Le añadiréis una máscara vectorial, que sería esta, aparecería todo en blanco, y entonces lo que tenemos que hacer, una vez que tenemos esto seleccionado, vamos a hacerlo para que lo veáis vosotros claramente, cómo hacerlo. Vamos a añadirle esta máscara con un color frontal negro y de fondo blanco, y lo que voy a hacer es eliminar esta parte de aquí, para que me aparezca esta parte fundida y que no se vea el corte de nuestra fotografía. Entonces simplemente nos vamos a ir aquí, nos posicionamos en esta parte de la fotografía, nos lo vamos a llevar hasta donde queréis que desaparezca, más o menos. En este caso me he confundido, tenéis que aplicar este degradado en lineal. Vamos a hacerlo de nuevo. Y como veis, ha fundido nuestra fotografía sobre el fondo de nuestra imagen. Eso sería por un lado. Por otro, en función del tamaño de vuestra fotografía, como veis aquí abajo aparece también este corte de la fotografía que no nos interesa. Entonces lo que podemos hacer es, teniendo seleccionado esta máscara de degradado, nos vamos a pinceles, y con un pincel con una dureza del 0% y un tamaño adecuado para nuestra imagen, simplemente lo que vamos a hacer es pintar sobre esa. ¿Veis que va fusionando nuestra imagen o nuestra fotografía sobre el fondo? Entonces lo vais haciendo más o menos del tamaño que vosotros queráis, y como veis, poco a poco va desapareciendo esa parte que aparecía de la fotografía, y la está fusionando un poco con el fondo. Como veis, aquí ya aparecería un poco la imagen fusionada con nuestro fondo. Además se puede apreciar claramente que lo que está aplicando es un negro en esta zona, para fusionar esa parte y que no se vea el corte de la fotografía. En este caso yo no lo hubiese necesitado, porque como veis, simplemente añadiéndole el año del año 2015, le he posicionado por encima de la imagen, y no necesitaría hacer ese fusionado, pero en vuestro caso podréis necesitarlo. Entonces esa sería la opción para poder hacerlo. Y en principio eso sería por un lado cómo aplicar o añadir una fotografía en esta parte del calendario. Luego por otro, como veis, yo he aplicado un efecto de nieve a este diseño. Entonces si yo, como veis aquí, le he aplicado una máscara de capa a esa nieve, para que en la parte donde aparece la cara de esta chica no me aparezca esa nieve por encima de ella. Entonces eliminar esa nieve de lo que sería nuestra cara. Entonces para ello igualmente, si queréis hacerlo, ver cómo se hace, pues igual añadís, veis que aparece nieve sobre la cara, le añadís una máscara de capa, y cogéis el pincel, un tamaño adecuado, una dureza de 0, y lo que vamos a hacer es, veis, pulsar para que en la parte esta de la cara no aparezca esa nieve. Veis, ya me ha desaparecido la nieve de esa parte, y sin embargo en el resto del diseño sí que nos aparecería y nos quedaría perfecto para luego ya directamente imprimir. Y en último caso, en el caso de que los que no manejéis mucho Photoshop, podéis hacer que dentro de esta plantilla que os voy a compartir, voy a dejar también un archivo PNG para aquellos que simplemente queréis añadir una fotografía. Se la añadiríais al fondo, y nada más, ya imprimiréis la imagen y ya está. Como veis, aquí aparece que también lo he añadido el marco, ¿veis? Le he recortado la fotografía para adecuarlo al marco, y lo podéis hacer de cualquiera de las maneras. Esta sería la imagen PNG, que si la abréis con Photoshop, simplemente si queréis añadir una fotografía, sería añadiéndosela como capa de fondo. Lo colocaréis en una capa inferior a
al año, como ya os he explicado en algún tutorial, y ya os tocaría simplemente imprimirla. Y en principio eso es todo por hoy. Recordaros a todos que podéis conseguir gran cantidad de recursos en mi blog de recursos, mis recursos de imagen.blogspot.com, que esta plantilla la voy a compartir a través de mi blog de solocalendarios.blogspot.com. Y por último, recordaros a todos que si queréis estar a la última de todos los vídeos que voy publicando en mi canal de YouTube, os podéis suscribir a él y así os enteraréis de todos los tutoriales que voy publicando poco a poco. Y nada, un saludo a todos.